Buenos días a todos. Hoy vamos a compartir un mensaje que yo he titulado Lo que haces hoy importa. Lo que haces hoy importa. Y, y bueno, ese mensaje, ese título, sentí que era como algo que simplemente Dios me daba como para atraer nuestra atención hacia un tema muy importante del que voy a estar hablando los próximos domingos, este domingo y otros domingos más adelante, que es acerca del discipulado. Voy a hablar del discipulado porque el discipulado es uno de los temas que más apasionan mi corazón. Desde siempre el discipulado ha marcado mi vida y es un sello de identidad de esta iglesia. Esta iglesia tiene muchos sellos de identidad, pero uno de ellos es el discipulado. Hay como un entendimiento profundo que Dios marcó en el corazón mío particular, mío personal, pero también en el de mi esposa. Y nosotros como pastores, al ser sellados desde nuestra juventud con un sello tan fuerte que impregnó nuestras vidas para entender lo que era el verdadero discipulado, el verdadero concepto de lo que significa seguir a Cristo, que siempre anhelamos no solamente vivirlo en nuestra vida personal, sino realmente transmitirlo a todas las personas que Dios pusiera en nuestro camino. Pues en este día tenemos el privilegio, o tengo yo el privilegio de compartirlo con vosotros aquí en vivo, pero también a todas las personas que puedan ver esta emisión en un momento dado, y que Dios hable a sus vidas, a sus corazones acerca de este tema. Y el versículo en el que voy a centrarme para comenzar hoy es Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, un pasaje que he meditado y he leído muchísimas veces aquí en la iglesia. Y dice Mateo 28 versos 18 al 19: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a detener allí. Yo sé que algunos conocen este pasaje de las Escrituras y quisieran seguirlo incluso diciendo porque lo saben de memoria lo que continúa. Pero me centro aquí en esta idea de el desafío que Jesús nos hace de que tenemos un gran llamado, que es ir y hacer discípulos. En particular el Evangelio de Mateo, la gran comisión está en todos los evangelios, pero principalmente el Evangelio de Mateo nos matiza este concepto, esta idea tan importante, que este sello de la misión de Jesús sobre sus discípulos, de no solamente ser discípulos de Jesús, sino ir y hacer discípulos. Y aquí hay una gran diferencia, que es algo que lo voy a estar compartiendo todas estas semanas, que es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Se ha malentendido que ser creyente, creer en Dios y creer en Jesucristo, automáticamente me convierte en un discípulo. Y yo sé que hay un contexto bíblico en el que sí, todo creyente ya de por sí es un seguidor de Cristo. La palabra discípulo significa seguidor, y todo creyente es un seguidor de Cristo. Pero hay un contexto más profundo que aquí hemos predicado más de una vez, acerca de que ser discípulo es un acto muy radical, es un acto muy profundo, es un acto de transformación profunda, es un acto que precisamente voy a ir desarrollando a través de todos estos mensajes. Por eso yo he titulado el mensaje Lo que haces hoy importa, porque el discipulado tiene que ver con cada decisión, cada acción. El discípulo está comprometido en el día a día en vivir un proceso de transformación y cambios, para que cada día haya más de Cristo en él, menos de él y más de Cristo, y para que Cristo pueda brillar y el mundo pueda ver a Cristo. Eso solo lo puede conseguir un discípulo. Un creyente no consigue eso. Por eso Jesús no nos mandó a ser creyentes. La primera fase de la misión es predicar el evangelio, como dicen otros de los evangelistas, ¿ve? Y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una parte del proceso del discipulado. Predicar el evangelio para que la gente al escucharlo entienda que necesita arrepentirse de sus pecados, porque están bajo condenación eterna por causa de sus pecados. Pero eso es solo una parte del evangelio que creemos.
El evangelio pleno que creemos es mucho más complejo, es mucho más profundo. Su significado va más allá. Por eso el Señor no los envió solamente a predicar el evangelio, sino que los mandó a ir y hacer ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Ir y hacer discípulos. Entonces nos vamos a ir haciendo unas preguntas que poco a poco vamos a ir respondiendo acerca de qué es un discípulo, qué significa ser un discípulo, qué es el discipulado, cosas que vamos a ir meditando, porque yo no voy a darles un estudio sobre discipulado, ni voy a repetir enseñanzas que he hecho en el pasado. Voy a matizar una serie de características durante los próximos domingos, empezando desde hoy, que diferencian un creyente de un discípulo. Cosas que yo veo que hay en los creyentes, gente que cree en Dios, que asiste a la iglesia, pero que no es discípulo. Porque algo que diferencia, vamos a ver todas estas características, a un creyente de un discípulo son sus acciones, no son solamente sus convicciones. Yo creo en Dios, muy bien, pero hay que ir más allá, y lo vais a ir viendo hoy a través de distintas cosas que vamos a meditar. Antes de eso quiero empezar con una frase aquí que dijo el gran evangelista Billy Graham, que recientemente nos ha dejado. Vosotros sabéis que hay varios evangelistas que han sido muy importantes en este último tiempo en la historia. Recientemente acaba de partir el amado hermano Luis Palau, que ha sido un evangelista, el evangelista de habla hispana tal vez más trascendente de este siglo y del siglo pasado. Diría que junto con Alberto Motesi son los evangelistas más relevantes, de más peso, hablando de evangelismo. Y de habla inglesa creo que no había ninguno como Billy Graham en este último tiempo. Y Billy Graham dijo esto, creo que salga en pantalla, y dice, léanlo conmigo, y dice, o sea, no lo digan en voz alta, simplemente sigan la lectura. Dice: cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero cuesta 90% de esfuerzo que permanezca en Cristo. Piénsalo, vamos a volverlo a leer, piénsalo detenidamente. Cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero cuesta 90% de esfuerzo que permanezca en Cristo. ¿Te das cuenta que la misión no es solamente ir y predicar el evangelio o solamente creer en Dios? Mucha gente cree en Dios y al final termina viviendo una vida que no es la que le agrada a Dios, o termina viviendo una vida que no es la vida de un discípulo, pero en el fondo dice que cree en Dios. Entonces Jesús no está buscando creyentes, Jesús está buscando discípulos. Y Jesús no vino a la tierra a ser seguidores creyentes, sino Jesús vino a la tierra ¿a qué? A ser discípulos. Por eso, aunque Jesús estuvo con las multitudes, Jesús sí le dio a las multitudes, Jesús sí se preocupó por las personas, Jesús siempre tuvo una palabra de amor para las personas, siempre Jesús tuvo una palabra de oportunidad, un milagro de oportunidad, un mensaje de esperanza. ¿Para qué? Para que abrieran su corazón, entraran por las puertas a la eternidad y al tomar esa decisión se convirtieran en discípulos. Pero su misión no era ganar adeptos, no era hacer una evangelización masiva para que miles de personas escucharan un mensaje y dijeran que creen en Dios, pero siguieran viviendo de cualquier manera. Esa no fue la misión y el objetivo de Jesús, porque si hubiera sido, cada vez que estuvo rodeado de multitudes, hubiera estado encantado de seguir en ese círculo y promover ese tipo de actividades y que lo adoraran y lo exaltaran. ¿Os acordáis cuando le dio de comer a los 5,000 y a los 4,000? Y en particular en Juan capítulo 6, cuando le dio de comer a los 5,000, ellos dicen que querían hacerle rey. Si la misión de Jesús era ganar multitudes de personas, miles de personas, sin importar el estilo de vida que esas personas vivieran, sin importar y sin implicar un proceso de transformación y cambio, Jesús hubiera estado feliz con que en ese momento le hubieran proclamado rey. De hecho, Jesús tal vez hubiera dicho, si ese hubiera sido su objetivo, que creyeran solamente en Él, ¿para qué tener que ir a la cruz?
Porque creo que nosotros entendemos con toda claridad que Jesús no fue crucificado porque los hombres quisieron crucificarle o porque le hicieron una encerrona y lo llevaron y terminó siendo crucificado, sino que Él de su propia voluntad, nos dice el Evangelio de Juan, Él pone su vida, dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús hizo un acto voluntario de entregar su vida para morir en la cruz, porque Él tenía poder para tomar esa decisión y también para decir: ahora que la he entregado, la vuelvo a tomar. Resucitó. Pero el domingo que viene vamos a hablar de resurrección, ¿vale? Nos vamos a aguantar hasta el domingo que viene. Pero piensa todo esto: Jesús no estaba buscando multitudes. En las iglesias, claro que queremos que miles de personas lleguen a conocer a Cristo. Esa es la gran misión de la iglesia. Pero el objetivo de la iglesia no es iglesias abarrotadas de personas no transformadas. El objetivo de una iglesia es personas tocadas y transformadas radicalmente por Cristo y convertidas, no en creyentes, sino en discípulos. El mundo está lleno de creyentes que creen miles de cosas, pero Jesús no vino a buscar creyentes, sino discípulos. Por eso quédate con esas frases de Billy Graham, donde él dice que ganar o evangelizar, y te lo dice un evangelista, de los más grandes que ha habido. Y costaba mucho trabajo ganar almas. A que cuesta mucho trabajo. Sin embargo, dice: nos cuesta solo el 10%. Lo más difícil no es solamente creer en Dios, sino dar el paso que va más allá, hacer que esa persona se consolide en un discípulo de Jesucristo. Y hoy estamos aquí porque Jesús quiere que seamos discípulos. Hoy estamos aquí porque Dios quiere que no seamos personas simplemente que creen y que tienen una fe, una esperanza, un deseo de recibir de Dios. Vas a aprender muchas cosas durante los próximos domingos. Yo espero que tengas un corazón muy, muy abierto. Escucha las siguientes cosas. Dice lo siguiente, está ligado a eso que dijo Billy Graham. Dice: en otras palabras, a los creyentes tenemos que andarlos empujando, rogándoles y acomodándonos a ellos. A los creyentes tenemos que decirle: vamos, hermano, anímate. Hay que llamarlos constantemente y motivarlos. Si faltan a las reuniones, tenemos que llamarlos y preguntarles: ¿por qué no llegaste a la iglesia? Y seguro que tendrá una respuesta inteligente. Esto no lo he dicho yo. Mientras que el discípulo es un servidor, es un sembrador, es el que va a estar allí primero. No le tienen que decir que llegue, él va a estar ahí el primero. Y viene con un corazón listo para servir y para entregarse. Vamos a aprender mucho las diferencias, porque el objetivo de este mensaje no es condenar ni juzgar a nadie, sino que tú sepas dónde estás parado. Porque aquí en este grupo de personas podemos saber 3 tipos de personas: los que ni siquiera hemos creído en Dios. Aunque estés en la iglesia, puede que te simpatice Jesús, te simpatice todo lo de la fe, pero no has tomado una decisión de creer, de depositar la confianza. La fe, ese acto de depositar confianza para salvación. Tal vez todavía no has creído en Él, pero luego, eso no es todo. Ser creyente no lo es todo, porque acabas de escuchar un poco una pequeña y breve descripción de lo que es ser un creyente. Pero Dios nos está llamando realmente a ir más allá, a ser discípulos. Hay un texto, no sé cómo llamarlo, un decálogo. Hace tiempo por las redes sociales anda rodando por ahí estas 10 verdades acerca de la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿La has leído alguna vez? Es muy famosa, está por ahí rodando siempre. Yo la voy a leer hoy. Solo las voy a leer porque no voy a predicar sobre ellas, porque yo voy a entrar más profunda. Pero quiero decirte, en las redes las vas a encontrar muchísimo. La diferencia entre un creyente y un discípulo. Y para nosotros, para que te des cuenta, para nosotros es muy claro y muy importante entender que nuestro llamado no es a ser creyentes, sino a ir más allá, a convertirnos en discípulos. Hoy tienes que hacer ese análisis. Si tal vez hoy estás sentado en la silla del creyente y Dios te está llamando a levantarte y a cambiarte de sitio y a ponerte en el sitio del discípulo, porque solamente vamos a ganar al mundo con discípulos. Jesús invirtió su vida en sus discípulos. ¿Y a quienes les dio la misión? A los discípulos. ¿Quiénes eran los que podían cambiar el mundo?
los discípulos. Los creyentes no podían cambiar el mundo, solo los discípulos podían cambiar el mundo. Y vamos a leer las 10 cosas, ¿vale? ¿Atentos? ¿Sí? No van a salir en pantalla, así que tienes que estar muy atento. Si no, dice, primera cosa, el creyente espera panes y peces, mientras que el discípulo es un pescador de hombres. Lo leo una vez más. El creyente espera panes y peces, mientras que el discípulo es un pescador de hombres. Segunda cosa, el creyente lucha por crecer. El creyente lucha por crecer, mientras que el discípulo busca reproducirse. El creyente lucha por crecer, pero el discípulo por reproducirse. El creyente se gana, al creyente se le gana, mientras que el discípulo se hace. El creyente se le gana, pero el discípulo se hace. El creyente depende en gran parte de la leche materna, mientras que el discípulo se ha destetado para servir. Te lo repito, el creyente depende en gran parte de la leche materna. El discípulo se ha destetado para servir. Bueno, esto lo tenés que entender basado en la carta de Gálatas, cuando dice que Pablo los exhorta porque ellos, dice, todavía os tengo que tratar como a niños y daros la leche, porque aún no sois capaces ni sois capaces de discernir las cosas espirituales, porque debiendo ser ya maduros en Cristo aún no lo sois. Y te invito de paso, no sé si todavía se pueden registrar a los cursos del miércoles de madurez en Cristo. Ya no se puede. Porque el creyente está muy, muy conforme con la leche. ¿Cómo es un bebé? Siempre con leche. ¿Y cómo es un bebé? Dependiente, ¿verdad? Ya nos predicaba eso el otro día la pastora, que aquí nos hizo una ilustración increíble acerca del tema. Pero el creyente siempre está con lechita. Y pasan los años y si le preguntan algo profundo de la fe, o si tiene experiencias profundas en la fe, no, siempre pasan los años y tiene la oración de los 5 minutos y su conocimiento bíblico sigue siendo muy, muy pobre, muy mínimo. Quinto, el creyente busca los halagos, el discípulo el sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega toda su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario, y en el buen sentido de la palabra, no anarquista, sino revolucionario en el sentido de no conformarse, sino siempre estar peleando por algo nuevo y diferente. Octavo, el creyente busca que lo animen, que lo motiven y lo reconozcan. Te lo repito, el creyente busca que lo animen. ¿Tú estás esperando que te animen todo el tiempo? Bueno, yo también quiero que me animen, pero el problema de este creyente es que siempre está en la posición de aquí estoy para que me animen. Quiero que me animen, quiero que me motiven, quiero que me reconozcan. Sirves en la iglesia y estás sirviendo esperando un reconocimiento. Hiciste algo, diste algo y estás esperando un reconocimiento. Es una característica de un creyente. Pero el discípulo busca, por el contrario, animar. En vez de buscar que lo animen, él está buscando cómo animar a otros. Segundo, está buscando cómo motivar a otros. Y tercero, aprecia el trabajo de sus hermanos. Sabe valorar lo que otros hacen. Noveno, el creyente espera que le asignen tareas para servir. El discípulo está listo para encontrar un ministerio, multiplicarlo y no deja de servir. Y por último, el creyente murmura, reclama y critica a sus líderes. ¿Has estado ahí? No dicen amén. El creyente ataca si le dan la oportunidad y se mantiene resentido y forma una familia de resentidos con las cosas de Dios. Obviamente él no lo reconoce. Obviamente él dice: no, hermano, usted sí se dio cuenta. Le cuento para que usted ore, porque es que este pastor nunca lo llama a uno, porque es que fulano de tal, mire cómo me trató.
Entonces esa persona siempre está murmurando, reclamando, está juzgando. Eso es muy del creyente. Eso es muy, mire, piénsenlo como la historia de Israel, muy del Israel que está diciendo: nos sacaste de Egipto para morir aquí, cuando allá teníamos pescados, nuestras ollas estaban llenas. Y no es verdad, mentira. Ataca si le da la oportunidad. Pero el discípulo obedece a sus pastores, trabaja para la gloria de Dios y se niega a sí mismo. Ahí está, el decálogo, bueno, o las 10 realidades de la comparativa entre creyente y discípulo. Bueno, hasta aquí esta parte introductoria, así que voy a empezar ahora sí con mi mensaje. No se preocupen que no voy a dar sino unas primeras pinceladas del mensaje. Y yo voy a empezar a hacer esa comparativa entre creyente y discípulo, pero ya no la de internet, la mía personal, ¿vale? La mía personal, de lo que yo entiendo, que yo he visto durante tantos años en la vida de tantas personas que han querido empezar el camino de Dios, que asisten a la iglesia, pero vienen cosas que finalmente nunca logran ver, o nadie les expone claramente para que se den cuenta: oye, con esto voy a batallar, y si no salto y no me salgo de esta posición, me voy a quedar en el rol de creyente que perfectamente pierde la fe. El gran problema del creyente es que todavía es muy fácil de persuadir para que pueda abandonar el camino. Cuando tú pasas la frontera del creyente al discípulo, el discípulo ya no va a abandonar el camino. El discípulo es el que ya se ha entregado a muerte. El discípulo es el que ya dice: la decisión que yo tomé con Cristo es para toda mi vida, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, yo he decidido esto. Y yo sé que si piensas en los ejemplos bíblicos de la gente que siguió a Cristo, no solo sus discípulos, sino todos los seguidores del Nuevo Testamento, todos los creyentes, tú verás en el Nuevo Testamento no una cultura de creyentes, sino una cultura de discípulos. Y Pablo hablándole a las iglesias, no como a iglesias de cristianos, de gente que ha creído en Dios, sino de gente que ha tomado la decisión de ser discípulos. Y por eso a veces les habla fuerte, porque a un creyente no se le puede hablar fuerte. Si se le habla fuerte, se ofende, se entristece, se siente maltratado. Pero cuando uno es discípulo, uno sabe que uno necesita esa corrección para poder mantenerse en la verdad, porque hay tantas cosas que van a querer destruirnos y dañarnos. El mismo principio ocurre entre padres e hijos. Cuando un padre realmente es un buen padre, a veces va a tener que aplicar unas correcciones fuertes sobre los hijos, y si no hacemos esas correcciones, los hijos se van a perder. Y los padres sabemos que si no hacemos esos correctivos en ciertos puntos de la vida, y a veces nos toca usar la fuerza extrema, y no me refiero a la violencia física, me refiero a esa fuerza de autoridad, de carácter, donde realmente le decimos al hijo: no, y vas a hacer esto, y lo vas a hacer así, y no puedes salir con estas personas, y no puedes hacer aquello. ¿Por qué? Él tal vez no puede entender en el punto en el que está, pero si entiende que lo que Dios pone delante de él es para su bien, se va a sujetar y va a estar dispuesto a escuchar la voz de esos padres que Dios los ha puesto delante de él para guardar su vida y su corazón. Y es lo mismo que ocurre en el discipulado. ¿Para qué Dios nos pone ministerios, líderes? ¿Para qué Dios nos pone hermanos mayores en el discipulado? Para que ellos nos mentoren, no para que ellos nos instruyan en conocimiento solamente, sino para que ellos puedan guiarnos, y cuando sea necesario nos puedan coger y nos puedan tirar la oreja y decir: no es como lo estás haciendo. Por eso en las iglesias mucha gente viene, pisa la iglesia y luego se marcha, se va, no continúa el camino de Dios. Y puedes buscar muchas razones, pero si vas a la Biblia vas a encontrar que el gran problema es que nunca pasó la frontera de creyente a discípulo. Y eso que creyó fácilmente cayó en el camino, y vinieron las aves y se lo robaron, como dice la parábola del sembrador. Creen por un tiempo, dice allí la parábola. Creen por un tiempo, cuando los habla de los afanes de la vida. Por un tiempo la palabra cae, por un tiempo dicen: ay, qué linda la iglesia, amén, tal. Pero cuando viene el llamado a salir de solo ser un creyente, de ir a que me ministren, todo lo que nombré antes en las 10 reglas esas que aparecen en internet,
Cuando ya el Señor empieza a decirte, ven, espero más de ti, espérate que ahora sí voy a hacer la obra, te voy a convertir en un discípulo, en una discípula mía. Entonces ahí ya como que la gente da un paso atrás, porque cuando la gente empieza a entender lo que es verdaderamente ser un discípulo, se da cuenta de lo radical que es. Es difícil ser un discípulo, implica la vida misma. Y vamos a hablar de varias cosas. Voy a empezar de lo menos a lo más, ¿de acuerdo? Vamos a ir poco a poco avanzando. Primero, la primera comparativa entre creyente y discípulo. Creyente es una persona que entiende que ser creyente es asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia. Mientras que un discípulo es una persona que entiende que él es la iglesia. ¿Vale? ¿Sí salió en la pantalla eso? Genial. Un creyente que cree que tiene que ir a la iglesia, pero un discípulo entiende que él es la iglesia. Esa es una gran diferencia. A que la mayoría de los creyentes, de las personas que pisamos una iglesia, creemos que asistimos a la iglesia y que la iglesia es allá. Cuando yo quiero voy a la iglesia, cuando yo quiero no voy a la iglesia. Cuando me siento animado, voy, asisto y recibo. Cuando me siento desanimado o enojado o indignado, hago todas las otras cosas que ya nombré que hace un creyente y dejo de ir a la iglesia, porque así castigo a la iglesia. Así castigo a los pastores y no voy. La mayoría de esas personas que hacen eso no solo no asisten a la iglesia, sino que nunca buscan otra iglesia. Yo los conozco. Este tipo de creyentes no solamente hablan mal de esta iglesia, vale, estupendo. Si el gran problema es la iglesia, fíjate cómo se desmiente, cómo se echa por tierra esta mentira. Si el gran problema es la iglesia, tú te buscas otra iglesia y te entregas 100% en la otra iglesia, porque el problema era esta iglesia. Pero luego va a ir a la otra iglesia y allá también, esa iglesia también tiene problema, entonces allá tampoco voy a ir a otra iglesia. Esa iglesia también tiene problema. Entonces descubre que todas las iglesias tienen problema. Por consiguiente, conclusión, el único que no tiene problema es él o ella. Bueno, invierte la historia y es todo lo contrario. El problema lo tienes tú y por esa razón no logras rendirte al modelo de Dios. No es la iglesia a la medida tuya, eres tú siendo parte de una iglesia que estamos construyéndola. Y la escritura dice en 1 de Pedro 2:5, saldrá en la pantalla, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice este pasaje, nosotros también, dice el apóstol Pedro, somos ¿qué? Piedras vivas. La iglesia es un lugar compuesto de piedras vivas. La iglesia no son estos ladrillos, ni estas luces, ni estas cosas que hacemos aquí. La iglesia es el conjunto de la espiritualidad que hay en ti y en mí. El vínculo que se genera entre nosotros es la iglesia. La iglesia, según esta escritura, es un conjunto de personas donde cada uno es un ladrillo del edificio. ¿Y qué pasa si ponemos ladrillos buenos y ladrillos defectuosos? ¿Entiendes lo que estoy tratando de hacer, la comparativa? Tienes que entender que cuando cambias el concepto de creyente a discípulo y empiezas a decidir que realmente eres un discípulo, empiezas a decir, es que yo tengo una responsabilidad, porque yo soy uno de los ladrillitos que va a usar Dios en mi iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con un ladrillo? Un ladrillo está hecho para ser puesto en un lugar como parte de un conjunto de ladrillos dentro de un muro para cumplir un propósito. El creyente no acepta esto, porque él empieza a decir, yo no quiero ser un ladrillo, yo quiero ser libre, yo quiero ser lo que yo quiera ser.
No os dije esto cuando empezamos a servir recientemente. Algunos de vosotros os apuntasteis en la escuela de servicio y dijisteis, yo puse ahí en la lista, dije, ¿qué es lo que más os gustaría hacer? Y me escribió alguno, por ejemplo, me encantaría estar en la alabanza. Pero luego le hice otra pregunta, le hice, bueno, ¿y en qué otras cosas estarías dispuesto, según las necesidades que tiene tu iglesia, de servir? Entonces algunos pusieron otras cosas. Porque yo traté de hacerles entender a través de esa encuesta y de esa escuela de servicio en ese momento, que la iglesia no solamente funciona por lo que a uno le gusta. Porque si a todos nos gusta la música, entonces todas las sillas estarían vacías y todos estaríamos aquí arriba cantando. ¿Les parece? Es que a mí me gusta predicar, entonces vamos todos aquí arriba y predicamos al mismo tiempo. No funciona así el reino. No funciona así el reino, sino que el reino funciona según el lugar donde Dios nos quiere poner. Dios nos quiere poner en su construcción, en cierto lugar, y a veces dices, pues a mí no me gustaría tanto ese lugar, me gustaría tal otro lugar. Yo no sé si ese lugar es para siempre en tu vida o durante un tiempo Dios lo está usando para tratar, para trabajar algo en tu carácter, en tu vida, para corregirte, para limpiarte, para convertirte en un discípulo y domarte. Yo no sé si lo está usando. A mí no me gusta limpiar y justo te meten a la limpieza. Hoy yo estoy que abandono la cafetería, ¿verdad? Porque es que ya no tengo tantas ganas, porque es que lo que sea. Y el Señor te dice, no, tú eres mi ladrillito, te necesito ahí. Y algunos están ahí diciendo, ay Señor, ¿cómo me gustaría dejar esto? ¿Cuántos sonidistas me han querido abandonar el sonido, incluyendo el presente? Claro, ese lugar es difícil. Ese lugar es difícil. Yo honro ese lugar del que se sienta ahí en el sonido. Es uno de los lugares más difíciles de la iglesia, más incómodos. Pero no estamos donde queremos porque somos piedras vivas. Entonces, nuestra responsabilidad, y quiero que entiendas que la iglesia es un organismo vivo donde el discípulo, la comunión de discípulos mantiene la vida de la iglesia. ¿Por qué muere una iglesia? Porque van escaseando los discípulos y empiezan a aparecer los creyentes. Y eso se llama religión. Cuando empiezan a escasear los discípulos y aparecen los creyentes, se llama religión. Gente que viene, y perdonen la expresión, suena fuerte, pero gente que viene a querer calentar una silla, y no lo digo con ánimo de ofender a ninguno de vosotros, porque yo creo que la palabra de hoy es para bendecirte, para animarte, para despertarte en cosas, para recordarte quién eres, a qué te ha llamado realmente Dios. Yo no valgo, mentiras. Tú eres una de las piedras vivas que necesita Cristo. Tú eres una de las columnas que necesita esta iglesia. Hay mucho que está dormido dentro de ti, que debería estar activo hoy haciendo cosas. Yo sé cuando alguien se despierta porque empieza a ser como una hormiguita y empieza a ser útil aquí, allá, allí y allá y aquí y allá. Y el gran problema es que los discípulos son como hormiguitas y hay otros que son como los zánganos, ¿ves? En la colonia de las hormigas, que venimos solamente, no, y vuelvo a decir, no os estoy ofendiendo, ¿verdad? No por lo menos directamente, indirectamente. No pretendo ofender a nadie, pretendo despertar el apetito hacia el discipulado y de abrir los ojos para que no creamos que estamos bien cuando nos hemos amoldado en nuestra silla de creyente, donde todo es muy cómodo. El creyente es muy juez. El creyente le encanta sentarse donde no lo miren para poder opinar, dictaminar, juzgar, decir, organizar. Bueno, pero no se arremanga la camisa para venir a cargar un ladrillo. Percibe todo lo malo. El discípulo no tiene tiempo de ver lo malo. Mejor dicho, no es que no lo vea. Lo que ve es una oportunidad de poder cambiar la realidad de las cosas, porque su intención, la motivación de lo que hay en su corazón es
¿Cómo puedo edificar mi iglesia? ¿Sabes por qué? Porque entiende que Él es la iglesia. El discípulo no asiste a la iglesia. Podríamos salir hoy diciendo: voy a dejar de asistir a la iglesia y voy a empezar a ser la iglesia. ¿Qué les parece esa manera de pensar? Voy a dejar de pensar que asisto a la iglesia, voy a dejar de pensar que asisto a mi grupo de jóvenes y voy a empezar a ser el grupo de jóvenes. Voy a dejar de pensar que voy a que me den y voy a empezar a decir: Señor, ¿tú me envías a qué? Porque no creas que porque en el pasado no has avanzado, no has caminado, no has crecido lo suficiente, no tienes todavía la misma responsabilidad de parte de Dios reclamándote y esperando de ti que tomes un lugar en la iglesia del Señor. Entonces tenemos que dejar solamente de ser creyentes que asisten a la iglesia y tenemos que empezar a ser gente entendida de que es la iglesia. Somos piedras vivas, y tenemos una participación activa. Se tiene que acabar todo lo pasivo y tiene que empezar todo lo activo. Entonces, cada vez que hay una oportunidad en la iglesia, tú tienes que estar escuchando y atento, porque tal vez esa oportunidad es para ti. El tiempo se ha ido y todo lo que he predicado es importante. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Yo entendí eso desde que empecé en mi vida cristiana. Por eso, aunque yo asistí a una iglesia muy grande de muchísima gente, yo era un adolescente de 15 años, nunca me escondí detrás de esa realidad. No, es que ahí hay 2,000 personas, entonces alguien de los que llevan más tiempo que yo lo hará. Jamás pensé así. Siempre entendí que yo era un discípulo. De hecho, de las primeras cosas que fui fue a un congreso de evangelismo y de discipulado. Y tengo unas enseñanzas que hasta el día de hoy han marcado mi vida y las he impartido aquí en la iglesia, de ese discipulado del año 85 del siglo pasado. Pero recuerdo aquella vez que la primera vez que dijeron: necesitamos que alguien que nos ayude a trabajar y a poder cortar un césped y unas cosas que necesitamos aquí en la iglesia. Y recuerdo, yo os he contado muchas veces esta historia, y necesitamos a alguien que nos ayude a cuidar los coches afuera mientras que los hermanos están en el culto. Y os acordáis que siempre he contado en ambas historias que de las 2,000 personas, solo 2 personas levantamos la mano. 2 personas levantamos las manos. Yo me quedé alucinando. Si yo dijera hoy: necesito unos valientes, unos voluntarios que vengan y hagan jornadas de vigilancia esta noche en la iglesia, cada uno a la 1, otro a las 2, otro a las 3, otro a las 4, ¿cuántos valientes aparecerían? Probablemente 2 o 3 que harían el triple de turnos, porque otros no aparecerían. Y el tiempo se me ha ido, pero quiero decirte, Dios siempre ve cuando hay un verdadero discípulo que dice: aquí estoy. A mí me dijeron de cortar césped, no tenía ni idea. Me hablan de resanar muros y me apunté. No sabía y todavía no sé nada, pero me apunté. Me fui, me pusieron con otro muchacho y el otro sí sabía. Me dice: haces así. Vale, yo hago así. ¿Cómo? Yo no sabía. Yo sabía que yo necesitaba vivir para Cristo y darle todo a mi iglesia. Todo a mi iglesia. Y yo pasé años en mi iglesia y era tanta gente que mi pastor no sabía ni quién era yo, no sabía cómo me llamaba yo. Poco a poco se dieron cuenta: pero este muchacho está en todos lados, decimos en Colombia, hasta en la sopa, está en todas partes. O sea, porque no para no sé quién, ahí está, no sé cómo se llama, pero ahí está. Otro día: necesitamos a alguien para tal cosa. ¿Dónde está? Otra vez está aquí este muchacho, a toda hora está por aquí. El discípulo tiene esta necesidad. Así que cuidado cuando eres discípulo y empiezas a mirar al creyente y dices: pero todo lo hago yo, y estos creyentes perezosos no hacen nada. Tienes que decir amén por los creyentes perezosos que me dan la oportunidad de hacer más, porque por causa de ellos yo tengo más gloria y más honra. Y si tú eres un creyente perezoso,
No digas, Señor, gracias, cedo mi terreno para bendecir a otros y que otros puedan glorificarte y puedan servirte, Señor. ¿Para qué les voy a quitar lugar, Señor? Yo soy una persona que no valgo mucho. Yo cuántas veces he oído esa mentira, esa excusa ridícula para decir, Señor, me da pereza. Yo tengo una vida muy cómoda, tengo una vida demasiado liada y no quiero incomodarme más. Pero el discípulo se incomoda, el creyente no. Vamos a dejarlo allí, vamos a ponernos en pie. Aquí está bueno y se va a poner mejor. Los próximos domingos se va a poner mejor, así que no te lo pierdas. El próximo domingo no hablaremos sobre el discipulado, no hablaremos sobre el discipulado, sino sobre la resurrección, por ser el domingo de resurrección. Te invito a que traigas amigos que puedan venir y escuchar el mensaje de Cristo, del Cristo resucitado. Te invito, haz el esfuerzo. ¿Ves? El creyente no va a hacer el esfuerzo, pero tú que eres discípulo sí. Vas a empezar a orar desde hoy, vas a pensar en gente, amigos, familiares, conocidos, clientes, lo que sea, y vas a decir, le voy a invitar. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si Dios ha preparado el terreno? Y de repente la persona, ¿para qué le digo? Y le dices, y dice, sí, yo voy. Y te quedas alucinando y traes a una persona y Dios toca su vida y la transforma. Así que te invito a que traigas a alguien el próximo domingo y hablemos de Cristo resucitado. Pero mientras tanto, vamos a estar hablando también de este tema del discipulado. Te voy a pedir que por un momento cierres tus ojos y pienses en esto. Señor, necesitamos despertar de la vida de creyentes, de gente que solamente cree con una emoción, con un acto espiritual de fe, pero que no ha entendido el verdadero llamado que nos has hecho de seguirte. Tomamos pasos de acción para empezar a avanzar, a ir más allá y empezar a ser esos discípulos que tú quieres, que tú necesitas, que tú estás llamando en el siglo XXI. Señor, ninguna pandemia puede detener la iglesia viva de Piedras Vivas. Ninguna pandemia puede detener, ninguna reglas humanas deben poder detener a los discípulos que tú has comisionado para esta generación. Esta generación no se puede perder sin que nosotros hayamos recorrido hasta lo último de la tierra y podamos llevar la verdad, la esperanza, pero también mostrar el poder y la fe de un Cristo que está resucitado y que está vivo, Señor. Y solamente un discípulo puede hacer eso. Solamente un discípulo se va a incomodar. Solamente un discípulo va a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir más allá. Yo estoy dispuesto a pagar el precio y entrego mi vida para que tú hagas algo grande en la vida de muchas gentes, en la vida de mi nación, de mi tierra, Señor, en mi familia, en mis vecinos, en mis amigos, en mis necesidades, Señor. Suelto mis cargas y mis problemas, los dejo en la cruz, mi enfermedad, mis tristezas, Señor. Claro que sí, Señor, necesito que me bendigas, por supuesto, pero decido, Señor, poner la mano en el arado e ir más allá y no solamente pensar en mis problemas, sino darme cuenta que si me entrego a ti, si lo dejo todo, Señor, tú me devolverás 100 veces más, porque eso solo lo reciben los discípulos, no lo reciben los creyentes. Los creyentes comen pan un día y se van y ya, no tienen más. Alimentación de los 5,000. Gracias, Señor, por esta generación de discípulos. Bendigo, Señor, esta generación de discípulos. Hoy están recibiendo, Señor, un sello para empezar todo esto. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.